Salvador, ¿cuál es porque hay un gusto allí por lo náutico, ¿no? Salvavidas, pruebas de Sí, barco, mástiles. ¿Por qué es eso? sí. Bueno, mira, estamos hablando de una época, yo te contaba de que más o menos el auge en Europa, por lo menos era entre 1925 y 1940, en los países periféricos, en América Latina, incluso en los Estados Unidos se extiende un poco más, hasta 1950, era una época donde de alguna manera se hacía una exaltación de los medios de transporte, de la modernización, de las grandes transformaciones tecnológicas. Y entonces vamos a encontrar que hay como distintas variantes. Hay una variante náutica que es muy clara, que muchos edificios se decoran o se adornan con réplicas de salvavidas, de distintos elementos propios de los barcos o la estética de la navegación, pero también hay otros que se utilizan, por ejemplo, referencias muy claras, muy explícitas al ferrocarril o a los aeroplanos. En muchos casos aparecen bajo relieves o altos relieves con ese tipo de temas. Otros temas también que se usan mucho es la energía eléctrica, el auge de la energía eléctrica. Entonces aparecen imágenes de centrales eléctricas o de represas o de turbinas. El automóvil también es muy usado. Es decir, hay como distintas estéticas que van todas un poco con la sensibilidad de la época de, digamos, destacar la tecnología, el confort, el auge, digamos, de una sociedad próspera que luego va a caer en una confrontación muy fuerte, pero digamos que todavía mostraba un cierto grado de optimismo, o de confianza en el progreso, digamos, ¿no? La puerta de la casa de Craboto también tiene como un bajo relieve donde parece que hay un ferrocarril, un barco, ¿no? Sí, sí, claro. Craboto trabajaba con distintos colaboradores en muchas de sus obras, en particular con escultores, también con ceramistas, como mucha, digamos, con personas que trabajaban el hierro, los metales. Muchos de esos arquitectos tenían, digamos, una fuerte inclinación por integrar la obra plástica en su arquitectura, por lo cual justamente uno de esos arquitectos que es muy difícil de clasificar, porque él tenía una diversidad de intereses intelectuales, artísticos, culturales muy variados, tenía una formación cultural muy profunda, una admiración, por ejemplo, por la cultura alemana en aquel momento, y tenía intercambios con los principales arquitectos europeos de la época, de los años 20 y 30, con urbanistas. Y si bien tiene algunas obras que pueden ser digamos, clasificadas como Art Deco, él tiene una diversidad, digamos, y tiene una personalidad bastante única en cuanto a su arquitectura, ¿no? ¿Y la casa de Pero él qué incluso, es? no, es una casa ecléctica, ¿no? Es muy difícil de clasificar, es una transición hacia lo moderno, pero que tiene muchos elementos decorativos y tiene influencias que uno podría rastrear de muy distintas índole, ¿no? Desde influencias, ya digo, de la arquitectura alemana, por ejemplo, pero también de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, el norteamericano, del Art Deco. Es decir, realmente Craboto era una persona muy sofisticada, y esa casa estudio, que afortunadamente ahora a través de un acuerdo con la Fundación Craboto, la adquirió la Facultad de Arquitectura, con toda no solamente la casa como tal, sino con todo el acervo documental que perteneció al arquitecto Mauricio Craboto y a su hijo Antonio, porque estaba el estudio ahí, donde prácticamente está toda la documentación de
50 años de trabajo profesional y también docente y de intercambio internacional. Hoy se está clasificando toda esa documentación que casi como, es como una cápsula de tiempo, ¿no? ¿Y eso que estuvo abandonado un tiempo? No, 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 nunca. Mirá, lo que pasa es que ahí vivió y conservó mucho, con gran celo y responsabilidad, Antonio Craboto, que falleció ya hace algunos años, quien no tuvo hijos, entonces fue su señora y sus sobrinos quienes se ocuparon de conservar ese patrimonio, pero claro, a medida que pasa el tiempo es mucho más difícil, se constituyó una fundación privada, la Fundación Craboto, que lo que hizo fue custodiar y administrar, pero para que pudiera realmente sostenerse, finalmente se llegó a un acuerdo de compraventa del bien inmueble, la Facultad de Arquitectura, y la Fundación Craboto participa, y creo que es una buena solución. Esto se logró hace 1 año y medio, 2, o sea que fue muy reciente, ¿no? Muy reciente. Sí, sí, Ahora, pero también Craboto es el del Palacio de la Intendencia Municipal, ¿no? Que parecería no tener nada que ver. exactamente, exactamente. La inspiración del Palacio Municipal, por ejemplo, de ladrillo, con toda esa columnata tan clásica, tiene mucho que ver con algunas influencias también europeas, pero de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, de lo que eran los municipios italianos. Yo recuerdo de algunas charlas con Antonio, su hijo, que decía que tan poco se entendió esto, que durante mucho tiempo funcionaba una feria vecinal en la explanada municipal, que era lo que Mauricio Craboto había pensado, digamos, ese edificio comunal con una utilización muy ciudadana, muy cotidiana, y luego, ya en la época de la dictadura, se eliminó eso, tratando de limpiar y que quedara como una explanada más tipo aeropuerto, que estaba muy lejos del pensamiento de Craboto. O sea, Craboto lo pensaba como los municipios italianos o también del norte de Europa, donde había como una especie de conexión entre ciudad y ayuntamiento, ¿no? Y claramente tiene una inspiración distinta, no tiene casi trazos de Art Deco. ¿Qué otra cosa tenemos de Craboto todavía en pie? Muchísimas cosas. Yo creo que quizás haya que reconocer, porque tiene casas en Punta del Este, casa en Atlántida, tiene algunos edificios industriales, alguno ha sido recientemente refaccionado por un estudio de arquitectos, Cristofi de Sierra, en el centro de Montevideo. Es decir, hay un patrimonio que quizás necesite ser más puesto en conocimiento de la ciudad, pero la obra de Mauricio Craboto es una obra bien interesante, única, porque no tiene realmente una adscripción a una corriente en particular y que ha marcado mucho a la ciudad de Montevideo. El gusto del montevideano de aquellos años, ¿cómo lo definirías para hacerse una casa o pedir la construcción de una Sí. casa? ¿Qué es lo que estaba detrás como pensamiento cultural en ese momento? Yo creo que era una sociedad muy, muy dinámica. Esto creo que para quienes estudiamos la historia de la arquitectura de aquellos años, es muy claro, pero para quienes quizás son más jóvenes o no tienen una profundización en aquel momento, les puede resultar extraño que se tomara con naturalidad todo lo nuevo. O sea, era una sociedad bastante próspera, donde las capas medias estaban emergiendo con mucha fuerza, pero también los sectores de trabajadores estaban insertos en un estado de bienestar, se había expandido la educación pública, digamos, había un desarrollo no solo social y económico, sino también cultural muy importante, y entonces había una inclinación muy natural a incorporar cosas nuevas de las corrientes más recientes en distintos
campos de la actividad, ¿no? En la literatura, en la música, en el arte y por supuesto también en la arquitectura, ¿no? O sea que realmente fue un momento de gran dinamismo y yo diría de mucha como absorción de influencias distintas y que se integraron en una situación bastante única. Pero no solamente, acá estamos hablando de Montevideo y del Uruguay, pero encontramos situaciones muy parecidas en las grandes capitales de América Latina, ¿no? En Ciudad de México, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en San Pablo, en Santiago de Chile, porque es un fenómeno regional, ¿no? Aunque tiene en el Uruguay ciertas condiciones particulares. O sea, eso te iba a preguntar, las condiciones particulares. ¿Hay algún Art Deco más uruguayo que porteño o No, argentino? te diría que incluso uno encuentra cosas parecidas. Bueno, en Buenos Aires, en Rosario, claramente, Rosario, claro. el Art Deco de Rosario es Impresionante, apabullante, ¿no? Es impresionante. impresionante. Sí. Sí, sí, sí. Tiene que ver también con el auge de esa burguesía exportadora, agroexportadora, ¿no? Sí, además lo que tiene Rosario, que siempre pensé por qué Montevideo no lo hace, tiene esos carteles explicativos del arquitecto y la historia y quién es Claro, sí, primero sí. y la mezcla de estilo, que es un paseo docente, es una visita guiada, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene como una, digamos, una arquitectura de una escala muy parecida a la de Montevideo, porque Buenos Aires, de alguna forma, miraba ya a las grandes urbes y tenía como ambición mucho, si bien los barrios de Buenos Aires en su interior son muy similares a los de Montevideo, ya la gran arquitectura de Buenos Aires obviamente es como de otro porte, ¿no? Y Rosario es de la escala de Montevideo.